buenas noches a todos. Mi nombre es Jimena Aguilar y es un honor darles la bienvenida a una nueva edición del Seminario Médico Virtual Salud Digna 2025. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este espacio que mes con mes nos permite seguir aprendiendo y compartiendo conocimientos que hacen la diferencia en su práctica clínica diaria. Hoy abordaremos el tema herramientas prácticas para el diagnóstico de osteoporosis posmenopáusica, el cual es sumamente relevante y aunque muchas veces pasa desapercibido, tiene un impacto enorme en la calidad de vida de millones de mujeres en el mundo. Y es que estamos hablando de un verdadero problema de salud pública. Se estima que entre el 30 y 50% de las mujeres posmenopáusicas presentan esta condición. Una de las consecuencias más graves es la fractura de cadera, cuya prevalencia crece conforme avanza la edad y que no solo representa una lesión física, sino que puede transformar por completo la vida de quien la padece, elevando incluso los índices de morbimortalidad. Por eso, hablar de estrategias prácticas, eficaces y basadas en evidencia es un factor clave para impulsar el diagnóstico e intervención oportuna, para mejorar el pronóstico y calidad de vida de los pacientes. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña el doctor Rafael Alfonso Jiménez Umbarila, y él es médico traumatólogo por la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestro en Dirección y Gestión de Instituciones de Salud por la Universidad Anáhuac, está certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología y diplomado en Docencia en Ciencias de la Salud. Además, es miembro activo de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, AC, jefe de enseñanza y médicos hospitalarios del Hospital Country en Guadalajara, Jalisco, y secretario general de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, AC. Bienvenido, doctor. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo que al final de la ponencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas, así que los invito a dejar sus dudas en el chat para retomarlas más adelante. Y ahora sí, comenzamos. Adelante, doctor. Muy buenas noches. Quiero agradecer al comité organizador por esta invitación que me han compartido para tocar un tema que es de bastante actualidad, que tiene que ver con el manejo y el diagnóstico adecuado de la osteoporosis en la paciente posmenopáusica. Hoy vamos a hablar específicamente de diagnóstico, porque la enfermedad y el padecimiento como tal es muy extenso. Y hoy trataré de ser muy puntual para darles a ustedes herramientas clínicas prácticas con respecto al diagnóstico de la osteoporosis. Teniendo en cuenta que, y esto sí es muy importante señalarlo, la densitometría ósea es el estándar de oro y siempre se ha considerado y se seguirá considerando así para el diagnóstico de la enfermedad. Incuestionablemente hablando, una densitometría con un valor de menos 2.5 desviaciones estándar o inferior nos permite hacer un diagnóstico en mujeres posmenopáusicas o varones mayores de 50 años de edad. No así en mujeres en etapas perimenopáusicas, en donde no medimos el T-score, sino medimos el Z-score. Y en este caso particular, utilizamos una cifra de menos 2.0 desviaciones estándar para poder diagnosticar y entonces sí estudiar y posteriormente tratar la enfermedad, haciendo una salvedad. En el caso de las mujeres jóvenes, menores de 50 años, generalmente no es la misma osteoporosis que vemos en mujeres posmenopáusicas. En este caso de estas mujeres, siempre hay que descartar y estudiar osteoporosis de las que llamamos secundarias, es decir, causadas por otro tipo de enfermedad, por otro tipo de padecimiento. Ahora bien, esto solamente es como una fotografía. La realidad es que la película es mucho más grande y mucho más extensa y por lo tanto mucho más compleja. Y lo que busco con esta presentación y compartirles a ustedes algo de mis conocimientos es que hagamos juntos un ejercicio clínico a través del cual ustedes puedan diagnosticar adecuadamente la enfermedad. Este va a ser el contenido que vamos a desarrollar durante la presentación. Hablaremos de un contexto de la osteoporosis, puntos claves de la enfermedad, hablaremos de un tema muy importante que es el pico máximo de masa ósea, definiremos la enfermedad, hablaremos de los factores de riesgo, estableceremos las pruebas diagnósticas que tenemos a la mano para finalmente hacer unas recomendaciones y llegar entonces sí a una conclusión. ¿Cuál es el contexto? El contexto es esto. Dentro de un programa o de un análisis del envejecimiento de todos los seres humanos, todos sabemos que vamos a sufrir un proceso progresivo de deterioro, corrección de nuestras facultades. Y nuestras facultades no solamente físicas, sino también mentales. Dentro de ese proceso de envejecimiento, a nivel fisiológico, lo que vamos a encontrar es que va a haber una
disminución de la función de las células productoras de matriz ósea, es decir, de los osteoblastos, que acompañados de cambios inmunológicos, inflamatorios, químicos, van a causar un aumento de la destrucción o de la muerte, por decirlo así, de la muerte programada de los osteoblastos. Si a eso le sumamos el aumento de celularidad y el aumento de la actividad de los osteoclastos responsables de la reabsorción ósea, vamos a tener que en el periodo peri y posteriormente posmenopáusico va a haber un aumento de remodelado óseo con reabsorción ósea predominante que va a llevar al deterioro óseo. ¿Y ese deterioro óseo en qué se va a transmitir o cómo se va a manifestar? En lo que nosotros conocemos hoy como la osteoporosis. Esa es la fisiología del envejecimiento óseo. Y esta fisiología, por supuesto, nos puede generar un problema y nos puede de pronto decir, ¿qué está pasando? Esto nos va a llevar a una locura. Pues sí, porque hay que entender muchos factores de los que están asociados en el desarrollo de la enfermedad. Y para empezar, es muy importante tener en cuenta una cosa. Los puntos más claros del desarrollo y de la prevención de la osteoporosis solo podremos entenderlos si diagnosticamos adecuada y oportunamente la enfermedad. Y cuando preparaba esta presentación dije yo, bueno, yo hablo de adecuado y de oportuno. ¿Y qué es adecuado y qué es oportuno? Bueno, adecuado es cuando se hace correctamente, apropiado. Aunque oportuno puede ser un sinónimo, no es así. Yo quisiera dejar el mensaje de que oportuno es cuando lo hacemos en el momento correcto, en el tiempo correcto. Entonces, decir adecuado y oportuno no es lo mismo. Decir adecuado y oportuno para el manejo de la osteoporosis es que debe hacerse correctamente, en el momento correcto, en el tiempo correcto, porque si no lo tomamos en el momento que es, entonces estaremos verdaderamente en un problema. El tema es que el esqueleto se forma desde el periodo embrionario y posteriormente desde el periodo fetal. Y este esqueleto nos va a acompañar a través de toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos, y posterior a ella, nuestro esqueleto estará presente ahí. Esa es la razón por la cual conocer la fisiopatología del envejecimiento es la raíz y la causa raíz a través de la cual debemos aprender la naturaleza de la osteoporosis. Es que podríamos decir, bueno, cada quien habla de la feria como le va en ella, y es cierto. Y la osteoporosis puede ser como una ruleta rusa, en donde damos vueltas, o en una rueda de la fortuna, y nadie va a querer caer aquí, en una fractura. Todos queremos querer caer aquí, en donde si tiene una caída, no se fractura. Pero la realidad de las cosas es que no sabemos cómo vamos a salir de este juego. Lo que sí sabemos es que la osteoporosis se puede prevenir desde la edad más juvenil, inclusive desde la pediatría misma. ¿Por qué? Porque la enfermedad se puede estar cultivando desde momentos de la niñez y se va a manifestar solamente en la etapa de nuestra tercera edad o en el paciente geriátrico. Así las cosas, los factores asociados pueden ser tratados y pueden ser prevenidos desde el momento mismo del nacimiento. ¿Cómo? Con una alimentación adecuada y estimulando el desarrollo del ejercicio en nuestros niños. Y es ahí donde los papás, los padres, tienen un trabajo importante, que es enseñar a sus hijos a, con el tiempo, cuidar su salud ósea. ¿Por qué? Porque la osteoporosis como tal es una enfermedad sistémica que altera la microarquitectura de los huesos. Y esta alteración daña, modifica no solo la calidad, sino la cantidad del hueso, aumentando la fragilidad y por ende predisponiendo ¿a qué? Al riesgo de fracturas, que es la consecuencia más importante de la osteoporosis. Cuando hablamos de tratamiento, y tal vez esta no sea la charla para hablar de ello, pero cuando hablamos de tratamiento, la gente dice, ¿qué buscamos con el tratamiento? Ese es el objetivo, prevenir las fracturas, pero la prevención solo podremos hacerla si conocemos bien la naturaleza de la enfermedad, entendiendo un concepto muy importante, el pico
máximo de masa ósea. A lo largo de la vida es como un banco. Vamos ahorrando, vamos ahorrando, vamos ahorrando y nuestros huesos van creciendo, van ahorrando matriz ósea, van ahorrando matriz ósea y va cambiando en forma significativa, particularmente en esta etapa de la vida, entre los 10, los 25 y pudiéramos llegar a un límite para hablar de hasta los 30 años de edad. Claro, con diferencias. No es lo mismo los varones que en las mujeres. Cada uno tiene un pico de masa distinto. Los varones, por obvias razones, lo sabemos, tienen un pico de masa ósea un poco antes y mucho más grande que las mujeres. Y después el descenso empieza también en forma progresiva, en forma más temprana en las mujeres, con un pico alrededor de los 50 años, y ahí empieza un descenso mucho más grande. En esta otra fotografía podemos verlo con un poco más de claridad. Observen cómo se presenta el pico de masa ósea pasado los 20 años. En el caso de los varones es un pico muy grande y casi a la par se presenta el pico en las mujeres, pero no es el mismo. Viene entonces la menopausia, la pérdida de los estrógenos, y en el caso de las mujeres se observa cómo la caída es notable. Con los años, hacia la octava década o la novena década de nuestras vidas, se empiezan a igualar en lo que conocemos como el límite de la fractura. Nunca van a estar parejos, nunca van a estar parejos. ¿Por qué? Por la pérdida de los estrógenos de las mujeres. Recuerden ustedes que los estrógenos tienen un factor protector porque estimulan los osteoblastos e inhiben los osteoclastos, es decir, favorecen la producción ósea y disminuyen o controlan la reabsorción de los huesos. Hay factores favorables para desarrollar la enfermedad y hay factores que previenen la enfermedad. En el caso de los factores que previenen la enfermedad, son estos que tenemos, estos dos acá, y particularmente están en los varones. En el caso de los varones tenemos un mayor pico y una mayor estructura ósea. Lo mismo que tenemos una disminución más lenta de la concentración de esteroides sexuales y un recambio óseo, por decirlo así, más normal. No sucede así en las mujeres. En las mujeres tenemos menor pico de masa ósea, menor estructura ósea, viene el efecto de la menopausia, una pérdida mayor del hueso trabecular y un adelgazamiento posteriormente cortical con una porosidad, de ahí viene el nombre cortical, aumentada. En el caso de los varones solamente sufren pérdida del grosor trabecular y adelgazamiento cortical con una porosidad también, pero mucho menor que en el caso de las mujeres. Entonces, esta es una fotografía muy interesante. Es el resultado de un estudio en donde el doctor Canis, padre del Frax, nos demuestra cómo con la pérdida ósea se va aumentando el riesgo de fracturas. Observen cómo a partir de menos 1.5 hasta menos 2 y luego posteriormente menos 2.5, es decir, cuando ya hablamos de baja calidad ósea, el riesgo de fracturas aumenta en forma increíble entre los 50, los 60, los 70, 80 o más años. Este riesgo de fractura está directamente relacionado con las características de la enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad? Es una patología, es un trastorno del esqueleto caracterizado por una pérdida o por una baja masa ósea que predispone, por supuesto, al riesgo de la fractura. Entonces, esta es una enfermedad multifactorial. A continuación vamos a ver algunos de los factores de riesgo. Y esta, que es muy importante entender esto, la masa ósea no solamente está influenciada por la carga genética. Es cierto, sí, la carga genética es muy importante, pero también hay otro tipo de factores. Dentro de esos factores están los factores propios del paciente, como son la actividad física, los factores hormonales y la nutrición. Teniendo en cuenta una cosa muy importante, el diagnóstico temprano. Entre más temprano se diagnostique la enfermedad o la condición ósea del paciente, podremos entonces sí tomar las medidas adecuadas para evitar ¿qué? Evitar las fracturas. La estadística nos dice que se presentan aproximadamente 9 millones de fracturas al año. Es decir, cada 3 segundos se presenta una fractura por osteoporosis. Estamos hablando
de un número severo, grandísimo de fracturas que impactan nuestro sistema de salud, que impactan la salud de los pacientes, que impactan los núcleos familiares. Y teniendo en cuenta que cada vez, porque la curva de la población se está invirtiendo con una población cada vez más envejecida, es claro que tenemos que tomar medidas de prevención y de tratamiento adecuado para las fracturas por fragilidad. Entonces, hablemos un poco de los factores de riesgo. Los factores de riesgo están enumerados de diferentes maneras y los vamos a encontrar en diferentes publicaciones. Esta es una de la IOF, que es la International Osteoporosis Foundation. La International Osteoporosis Foundation nos habla de la condición biológica, de los factores higiénico-dietéticos, de los tratamientos farmacológicos asociados y las comorbilidades. Condiciones biológicas tenemos mujeres, obviamente, mayores de 50 años, de grupos étnicos orientales o caucásicos, con un índice de masa corporal inferior a 19, otras lo vamos a ver en otras publicaciones, hablamos de 20, con un bajo pico de masa ósea, es decir, que no hayan desarrollado suficientemente sus características óseas. Dentro de los factores higiénico-dietéticos está, por ejemplo, una mala nutrición, bajo consumo de calcio, baja vitamina D. Hoy en día es muy común que la gente no tome leche. Mucha gente que se ha vuelto con el tiempo intolerante a la lactosa ya no consumen lácteos. El estilo de vida sedentario, el tabaquismo, consumir más de 3 tazas de café al día o consumir más de 3 copas de licor al día también están demostrados, pueden ser un factor de riesgo para desarrollar la osteoporosis. O tratamientos farmacológicos, lo tenemos demostrado, los esteroides, pero no solamente son los esteroides, el uso de hormonas tiroideas, el uso de medicamentos contra la diabetes, contra la hipertensión, el uso de inhibidores de la bomba de protones, todos estos también están asociados al desarrollo de la enfermedad. Lo mismo que otras comorbilidades, alteraciones hormonales, menopausias prematuras, menopausias iatrogénicas producidas en el quirófano, síndromes de mala absorción, por ejemplo, los que se producen por cirugías bariátricas, hiperparatiroidismos primarios, secundarios, terciarios, alteraciones hipogonadismo, artritis reumatoidea o la diabetes mellitus, todas estas también son factores asociados para la enfermedad. Dicho de otra manera, la paciente o el paciente que tiene más factores de riesgo es la mujer de edad avanzada con deficiencia estrogénica igual a menopausia, de un origen étnico claro, de bajo peso o un índice de masa corporal bajo, con antecedentes familiares de fractura. Es muy importante, con comorbilidades, artritis reumatoidea, hiperparatiroidismo, problemas tiroideos, que abusan del tabaco, que abusan del alcohol. Y muy importante, con el antecedente previo de fractura. Eso le da muchísimo valor y aumenta en forma significativa el riesgo. Y los riesgos también se pueden clasificar de otra manera. Los podemos hablar en forma de categorías. Tenemos riesgos que son no modificables. ¿Cuáles son los riesgos no modificables? Sobre los cuales no podemos hacer nada. Riesgos no modificables son las fracturas previas, los antecedentes familiares, la genética, la menopausia precoz. Los riesgos modificables son los que en algún momento de nuestra vida podemos hacer algo. Y aunque no está listado, ¿cuál es el riesgo? La falta de ejercicio, el no consumo adecuado de nutrientes, el no estimular a nuestros niños a hacer ejercicio. Ese es un riesgo que podemos modificar. Las enfermedades las hemos enumerado en forma repetida, pero no está de más decirlo nuevamente. La diabetes, las enfermedades reumáticas, los trastornos como la epilepsia no son un factor de riesgo de osteoporosis, pero son un factor de riesgo para caídas. El VIH como tal no, pero sí los medicamentos que se dan para el VIH, la enfermedad renal crónica, la enfermedad hepática crónica, todas estas van sumando como factor de riesgo de la enfermedad y van restando a lo que les decía a un principio. Van quitando de la cuenta al banco, le van quitando de la cuenta al banco, le van quitando de la cuenta al banco y van aumentando el riesgo propio de una persona de sufrir osteoporosis.
Con respecto a los fármacos son muchísimos los fármacos. Hoy casi que podría decirles que si nos metemos y hacemos una búsqueda y comparamos los factores de riesgo y los químicos farmacobiólogos en la conciliación de medicamentos hablan de cruzar los factores de riesgo de los medicamentos, muchísimos medicamentos nos dan factores de riesgos. Antidepresivos, antiepilépticos, inhibidores de aromatasa que se utilizan para cierto tipo de tratamiento de algunos cánceres, inhibidores de la bomba de protones, glucocorticoides, antidiabéticos, todos estos también son factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Esto es lo que llamamos la cascada de las fracturas de la osteoporosis. Aquí pueden ver ustedes comparar cómo puede ser lo que vemos, la morbilidad atribuible al envejecimiento normal, que es lo que vemos en la columna en la parte inferior, esta curva en la parte inferior, y la comorbilidad atribuible al riesgo de las fracturas, como una fractura de muñeca, una fractura osteoporótica mayor, y finalmente la expresión más grave de las fracturas por osteoporosis, la fractura de cadera, van aumentando la morbilidad atribuible a la osteoporosis. Es decir, el impacto de una fractura se va viendo con los años, cuando tenemos 50, 60, 70, 80 o 90 años. Así las cosas, sabemos que tenemos un problema. Y en México no es la excepción. Este es un artículo original de una revista mexicana en donde la conclusión nos dice, no tenemos suficiente información para saber qué podemos hacer en el caso de fracturas de cadera en México. Entonces, el Seguro Social y sus estadísticas nos dicen que se realizaron en el año 2022 más de 10,000 cirugías de fractura de cadera en México. Entonces, el problema ahí está. Los especialistas están prestos para solucionar el problema, pero no tenemos suficiente información de pronto para atacarlo. ¿Por qué? Porque estamos como en esto. La enfermedad de la osteoporosis es como un iceberg. Y en el iceberg tenemos en este costado las osteoporosis diagnosticadas y en este costado las fracturas por fragilidad diagnosticadas. Pero debajo del agua, observen la cantidad de osteoporosis, de casos de osteoporosis no diagnosticadas y la cantidad de fracturas por fragilidad que no son calificadas como tal y que son subestimadas y que en muchos casos pueden pasar como fracturas subclínicas. Ejemplo de ello es la fractura vertebral. Aquí es el área de oportunidad que tenemos quienes nos dedicamos y a quienes invitamos a ustedes a sumarse a este proyecto, es buscar la oportunidad de identificar todas las fracturas en caso de pacientes de osteoporosis no diagnosticadas o las fracturas que son pasadas por alto, por decirlo así, subestimadas. Para ello tenemos muchas herramientas. ¿Cuáles herramientas tenemos? Bueno, pues la primera de ellas, hacer un ejercicio clínico completo, una anamnesis, un interrogatorio completo, en donde determinando y observando la presencia de fracturas por fragilidad o bien de factores de riesgo en pacientes superiores a 50 años, entonces hagamos un protocolo de estudio adecuado para cada caso. La otra opción es, si son pacientes más jóvenes, menores de 50 años, tenemos que acudir con el profesional adecuado, remitir al paciente si es que ustedes no se consideran aptos para que hagan los estudios adecuados para descartar casos de osteoporosis secundaria. Y muy importante, en los dos casos, siempre buscar y descartar fracturas vertebrales. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay que hacer una adecuada exploración física, evaluando el peso, la talla. Muy importante, la presencia de cifosis. El aumento de cifosis en pacientes con edad avanzada es sinónimo de pérdida de altura y en algunos casos de fracturas por compresión. Evaluando además el riesgo de caídas de estas personas, valorando pruebas para equilibrio, tono muscular, velocidad de la marcha o fuerza de la presión. Esta es una evaluación integral de un paciente geriátrico, por ejemplo. Y en algunos casos de ellos diríamos, bueno, para empezar, yo quisiera hacerle una radiografía de columna lumbar.
Está bien, una radiografía le puede dar información, pero de pronto no es suficiente para el diagnóstico. Tenemos otras herramientas. La densitometría ósea, ya hablamos de ella, es el estándar de oro. A continuación hablaremos un poco más de ella. O pruebas de laboratorio, biometría hemática, pruebas analíticas, bioquímica completa para medir calcio, electrolitos, vitamina D, muy importante, pruebas de función renal, glicemia pre, glicemia post en caso necesario, hemoglobina glicosilada, pruebas de función tiroidea, perfil hormonal, testosterona u otras pruebas. Ocasionalmente solicitamos los marcadores de recambio óseo, pero no se solicitan generalmente para el diagnóstico porque su utilidad para el diagnóstico es limitada. Y además de eso tenemos otros estudios clínicos como pueden ser la tomografía cuantitativa. Las biopsias no se utilizan para diagnóstico de osteoporosis, más bien sí para determinar algunas enfermedades en las que podamos tener osteoporosis secundaria como consecuencia, por ejemplo, de malignidades, y finalmente las herramientas de medición del riesgo de fracturas, en donde el FRAX es el rey de ellos. Con respecto a las radiografías, debo decirles que la radiografía como tal no debe utilizarse como un método diagnóstico para valorar la masa ósea. Las radiografías nos ayudan y nos dan información. Si vemos que un paciente ha perdido talla, de pronto una radiografía les puede ayudar a llegar a alguna información. Y especialmente en la zona toracolumbar, entre T8 y L2. Ahí ustedes pueden observar cambios como los que podemos ver en esta fotografía. Esto es el método semicuantitativo de valoración de fracturas vertebrales. Es un método simplemente observacional en donde, dependiendo de las características de la vértebra, podemos determinar si el paciente puede tener o no una fractura. Es claro, aquí podemos observar, observen cómo esta coincide perfectamente con esto. Es una fractura por acuñamiento y confirma el diagnóstico de osteoporosis sin necesidad de densitometría ósea. O esta otra, en donde vemos los cambios en la plataforma superior de esta vértebra correspondientes o bien correspondientes podría ser a esta imagen, que podría confirmar el diagnóstico de una fractura dependiendo de las características. Este método tiene sus limitaciones. El principal de ellos es que depende mucho del observador. ¿Por qué? Porque es el observador el que compara la radiografía con la imagen de la fotografía. O esta es una radiografía simple. Si yo tengo un paciente como este que veo esta radiografía, me puede llamar la atención y le hago una tomografía y más aún me llama la atención. ¿Puedo yo decir que tiene osteoporosis? Probablemente sí. ¿Puedo asegurarlo? No tengo nada objetivo que me permita decirlo. Es por eso que está la densitometría como la herramienta principal para el diagnóstico y comprobación de osteoporosis. Para esto, la Sociedad Internacional, la ISSD, de uso de densitometría ósea, tiene unas indicaciones particulares para la prescripción y realizar el estudio. Y me voy a permitir enumerarlas porque creo que es muy importante que ustedes las tengan bien presentes. La primera de ellas es mujeres por arriba de 65 años o mayores. La segunda, mujeres en edad posmenopáusica o más jóvenes de 65 años con pruebas que indiquen que puede tener una pérdida ósea importante. Fracturas previas, medicamentos de alto riesgo o enfermedades que hagan o permitan la pérdida de calidad ósea. Mujeres en etapa de transición de periodo perimenopáusico con factores de riesgo, hombres de 70 años o más o varones de 70 años menores a 70 años con factores de riesgo, bajo peso, fracturas previas, medicamentos de riesgo o enfermedades o condiciones que tienen factores de riesgo para la enfermedad. Lo mismo que adultos con fracturas previas, adultos con enfermedades crónicas que ayudan a perder masa ósea, adultos que tomen medicamentos,
cualquier paciente que tenga uso crónico de corticosteroides, por ejemplo, o pacientes a los cuales vamos a monitorizar el tratamiento de la osteoporosis. Así las cosas, el criterio diagnóstico está muy claro. Osteoporosis es una densitometría con una densidad ósea inferior a menos 2.5. Por arriba de ello, hablamos de baja masa ósea. Si tenemos menos 2.4, es menos 2.4, menos 2.3, es baja masa ósea, no es osteoporosis. Entonces, cuidado, la densitometría ósea nos da un valor T-score y Z-score. El T-score lo utilizamos en la población menopáusica en adelante. El Z-score lo utilizamos en pacientes menores de 50 años. Con el Z-score, el diagnóstico se hace con una cifra de menos 2.0. Con el T-score, el diagnóstico se hace con una cifra de menos 2.5. Aquí lo podemos ver. Este es el punto de corte. Aquí es donde hablamos de osteoporosis o de baja calidad ósea. Y llegamos entonces a la joya de la corona. ¿Cuál es? La densitometría. En el caso de la densitometría, esta es una densitometría de un caso mío. Podemos ver acá cómo esta paciente tiene menos 2.4 en el cuello y una valoración de menos 2.0 en el cuello, en el total de la cadera. Vamos a la columna vertebral. Tiene menos 2.0 en toda la columna vertebral, pero tiene una vértebra de menos 2.5. No es suficiente para hablar de osteoporosis. Y una cosa muy importante, la utilidad. Entonces, si nos quedáramos con esto nada más, diríamos que de pronto esta paciente no tiene osteoporosis. Pues bueno, en algunos pacientes podemos hacer un estudio adicional, el radio 33. Observen cómo en las dos fotografías previas nos hubiéramos quedado con la idea de que no tenía osteoporosis, pero a esta paciente, nada más por un factor de riesgo, yo le solicité el radio 33. Tiene menos 3.6. Con esto es diagnóstico de osteoporosis. Esa es la importancia de la herramienta. Esa es la importancia de saber utilizarla. Y esta herramienta se complementa con otras cosas, como por ejemplo el TBS, el Trabecular Bone Score. El TBS es una herramienta muy utilizada, es un software adicional a la densitometría que nos ayuda para medir la calidad del hueso. La densitometría nos dice si el hueso está normal, en baja calidad ósea o está osteoporósico, pero el TBS nos ayuda a medir la calidad y es como si midiera esto. Aquí está la densidad, pero aquí nos habla de la microarquitectura del hueso restante. Y es muy importante porque el TBS, de pasar de 3 escenarios, es decir, normal, baja calidad ósea y osteoporosis, nos pasa a 9 escenarios, en donde el mejor escenario, por supuesto, es este, y el peor escenario, por supuesto, es este. Y hablamos de C1, de A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, dependiendo de si las características de la densidad o de esa microestructura trabecular del hueso son normal o no. Volvamos al caso de la paciente. Esta paciente está en B2. Tiene una estructura parcialmente degradada, o sea, está justo en el medio de 9 escenarios. Y aquí es importante esta consideración porque si dijéramos, bueno, si le hacemos caso a que tiene baja calidad ósea o una calidad ósea en rangos de osteopenia, teóricamente no deberíamos darle tratamiento. Pues no, a esta paciente por su condición, a pesar de tener una baja calidad ósea, probablemente debamos darle tratamiento como si se tratara de una osteoporosis. Otra herramienta muy útil tenemos lo que hablamos del BFA, que es el Vertebral Fracture Assessment o la valoración de fracturas vertebrales. Aquí tenemos la forma de hacerlo a través de densitometría o a través de radiografía. Paciente que se siente asintomático, que tiene una densitometría normal, por decirlo así, o en rangos de baja calidad ósea, con esto es sinónimo de osteoporosis. Por eso, lo importante es saber interpretar y hacer uso de todas las herramientas que tenemos a la mano. Otro de estas herramientas son los marcadores de recambio óseo. Marcadores de recambio óseo tenemos muchos. Tenemos marcadores de formación y marcadores de reabsorción.
Dentro de los marcadores de formación tenemos la osteocalcina, la fosfatasa alcalina ósea y los propéptidos que conocemos como el PICP y el PUNP. Y dentro de los marcadores de reabsorción ósea tenemos los telopéptidos y la fosfatasa ácida, que conocemos como la FATR5B. En resumen, los marcadores son útiles, pero no son útiles para diagnosticar. Son útiles para valorar la respuesta terapéutica, pero deben medirse en condiciones estandarizadas. Por eso no los utilizamos para diagnosticar la enfermedad. La conclusión de este estudio es que los marcadores sirven para identificar riesgos con sujetos con riesgo de pérdida ósea acelerada, para valorar el riesgo de fractura, para valorar la respuesta al tratamiento antirresortivo, pero nunca deben ser utilizados para diagnosticar la enfermedad. Aquí tenemos otra herramienta muy útil hoy en día, que es el FRAX, que es una herramienta desarrollada en el Reino Unido para calcular el riesgo de fracturas. En el caso de los factores que se evalúan en el FRAX, evalúa fractura previa, tabaquismo, alcohol, glucocorticoides, enfermedades como la artritis reumatoidea, la densidad mineral ósea. Todos esos en una calculadora que está en línea, vamos señalando la edad, el sexo, el peso, la talla y vamos calificando sí, no, sí, no, sí, no. Y finalmente podemos hacerlo con factores de riesgo de osteoporosis secundaria o con densidad mineral ósea. Y esto nos da una cifra. Esta cifra nos dice si el paciente tiene un factor de riesgo de 3% o más para fractura de cadera o 20% o más para fractura osteoporótica mayor. ¿Cuáles son las fracturas osteoporóticas mayores? Son fractura de hombro, húmero proximal, fractura de muñeca y fractura de columna vertebral. Entonces, sumados todas estas herramientas, podemos entonces, sin necesidad en muchos casos de densitometría, hablar de osteoporosis. Y aquí caemos a un trabajo muy importante de una gran investigadora mexicana, la doctora Patricia Clark. Ella, con su grupo de trabajo, con base en el FRAX, determinó los umbrales de intervención de los pacientes con riesgos de fractura y determinó con este umbral cómo por arriba de este umbral debemos dar tratamiento y cómo por debajo de este umbral no debemos dar tratamiento. ¿Y cómo lo supo? Porque ella determinó en qué pacientes podemos decir a quienes necesitamos hacerles una densitometría ósea y son a todos ellos que están en esta zona gris. Es decir, los que están por arriba de esta línea en la zona blanca, podemos darles tratamiento sin necesidad de densitometría. Los que están por abajo de esta, en el área gris clara, podemos observarlos. A los que necesitamos saber qué hacer son a estos del medio. Y a ellos debemos solicitarles su densitometría ósea. Y lo podemos hacer a través de unos algoritmos muy sencillos que están en el artículo original. Hombres y mujeres mayores de 50 años a quienes les buscamos factores de riesgo. Sin factores de riesgo, los podemos observar con medidas generales y controles. Pero si tienen factores de riesgo como índice de masa corporal bajo o fractura previa después de los 50 años, debemos estimar el riesgo con el FRAX. Si el riesgo es bajo, volvemos acá. Si el riesgo es alto, debemos estudiarlos, dar medidas generales y además tratamiento farmacológico. Esto cuando lo hacemos sin densitometría. O bien lo podemos hacer con densitometría. Los podemos calcular y clasificar en riesgo bajo, ya dijimos, medidas generales y prevención, riesgo intermedio o riesgo alto. Paciente con riesgo alto, sabemos que debemos tomar una intervención. El paciente con riesgo moderado, que es el que veíamos en la diapositiva previa, a ese es el que tenemos que hacerle la densitometría y con base en la densitometría calificarlo como bajo, observarlo o calificarlo como alto y tratarlo. La conclusión de este gran trabajo es que la estrategia de detección de estos casos puede ayudarnos a disminuir los costos de detección y de tratamiento, porque podemos hacer una intervención temprana entendiendo el riesgo como tal de estos pacientes que tienen riesgo de fracturas. Bien,
Hay otras herramientas más avanzadas. Una de ellas es la tomografía cuantitativa. La tomografía cuantitativa tiene unas indicaciones. Una de estas es evaluar la densidad mineral ósea en mujeres perimenopáusicas. Otra, establecer el diagnóstico de osteoporosis y la severidad en el contexto de la atención clínica general. La tercera, el control de la enfermedad. Cuarto, diagnosticar baja densidad ósea en pacientes con otros desórdenes metabólicos, alteraciones musculares. Para eso la densitometría también nos puede hacer estudios de morfometría corporal y estudios maxilares. Aquí es donde tal vez tiene su mayor utilidad en estudios de evaluación maxilar. Estas son las regiones que se pueden evaluar con tomografía: columna, cadera, rodillas, maxilares, muy importante, y se puede valorar el músculo. Eso lo podemos hacer con estudios de composición corporal, con densitometría. La tomografía tiene una ventaja: valora el hueso cortical y el hueso trabecular. No sucede lo mismo con la densitometría ósea. Y puede valorar zonas que la densitometría no tiene software adicional: fémur distal, tibia proximal, huesos maxilares. Entonces, la tomografía nos ayuda para ver esto. Estas son las imágenes tomográficas de tomografía cuantitativa en pacientes con osteoporosis. Esta puede ser complicación del tratamiento de la osteoporosis, pero la tomografía también nos puede dar esto: un paciente que fue estudiado por un cáncer de pulmón y se hizo una reconstrucción con la tomografía, se hizo un diagnóstico de una fractura vertebral, y ahí fue cuando nos dio la imagen de una imagen susceptible o sugestiva de una fractura vertebral. Entonces, en resumen, la capacidad de la medición de densitometría por tomografía puede determinar selectivamente los mecanismos de acción a través de los cuales se han producido esos cambios en esa área determinada, y determinar, por ende, el riesgo de fracturas y también la predisposición de los pacientes a esto. Pero también tenemos otras formas de hacer screening, y esta es una recomendación del Sistema de Salud de los Estados Unidos. En los Estados Unidos se hacen recomendaciones para hacerles estudios a mujeres por arriba de 65 años o mujeres en edad posmenopáusica menores de 65 años, y a estos dos se les da un grado de recomendación B. No sucede lo mismo en el caso de los varones. En el caso de los varones, la evidencia es insuficiente para hacer algún tipo de recomendación, pero ellos lo tienen bastante resumido. Los estudios los hacen dependiendo de las recomendaciones para cada paciente. ¿En quiénes? Ellos hablan, observen aquí, adultos mayores de 40 años o más jóvenes que no tengan conocimiento de patología. Si tienen algún factor de riesgo, deben hacérseles estudios de osteoporosis. ¿Y cómo recomiendan ellos? Lo hacen a través de las mismas guías que utilizamos todos de la Organización Mundial de la Salud y de la ISSD. La indicación de la densitometría ósea es la misma para todos los pacientes. No olviden las indicaciones, son muy claras. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no solamente estamos hablando de diagnóstico precoz con base en densitometría, sino que es la densitometría, y este es un flujograma que es propio y cortesía también del doctor Roberto López, mi compañero y amigo, que entre los dos construimos este flujograma para diagnosticar, y es tal vez con esto lo último que quiero decir en nuestra charla del día de hoy. Diagnosticar, ¿qué es lo más moderno para diagnosticar la osteoporosis? Pues es esto. Tenemos pacientes, hombres por arriba de 50 años, de 65 años, o mujeres por arriba de 50 años. Y por otro lado tenemos los pacientes que tienen fracturas por fragilidad. El paciente con fractura por fragilidad, una fractura de evolución mayor de 1 año, se le debe hacer una densitometría ósea de cadera y columna, y en caso necesario de radio 33, acompañado de historia clínica y factores de pérdida ósea. En el caso de los pacientes
con un T-score superior o igual a -1, es decir, que está en el rango de normalidad, este paciente no tiene osteoporosis porque tiene un riesgo muy bajo de fracturarse, y hablamos entonces de paciente con no osteoporosis o riesgo bajo de fractura. Si hay una fractura por fragilidad previa, pasa para este lado. Y hablamos de fracturas de evolución de más de un año o de evolución menor de un año. Pacientes con evolución mayor de un año y un T-score inferior o igual a -1, le debemos hacer una morfometría vertebral. Si la morfometría vertebral es normal, es decir, no tiene fractura vertebral, y el T-score está entre -1 y -2.5, sin factores de riesgo y sin fractura de fragilidad, entonces hablamos de un riesgo moderado de fractura, lo que hablaríamos de osteopenia o baja calidad ósea. Si el estudio de morfometría vertebral es positivo y tiene antecedentes de fractura, con un T-score menor de -2.5, hablamos de riesgo alto de fractura y por ende de osteoporosis. Y si el paciente tiene una evolución menor de un año, pero tiene además fractura de cadera, fractura vertebral, fractura múltiple, fracturas incidentes, aquellas que se presentan durante el tratamiento, o tiene eventos adversos, hablamos con una densidad menor o igual a 3 de un riesgo muy alto de fractura y hablamos de osteoporosis. Entonces, la tendencia ahora no solamente va a ser hablar de normal, baja calidad ósea u osteoporosis. No, ahora vamos a hablar de riesgo alto de fractura con osteoporosis, riesgo muy alto, riesgo moderado de fractura y no riesgo de fractura o riesgo muy bajo de osteoporosis. Así las cosas, les quiero terminar esta charla de hoy con este ejemplo. Una paciente de 63 años, caucásica, que consulta por un aumento de la cifosis dorsal. Se le dice, ¿usted puede tener un riesgo de osteoporosis? Y ella contesta, no, no tengo osteoporosis. ¿Por qué me va a dar tratamiento si yo sé que no tengo osteoporosis? Entonces, hacemos una densitometría y la densitometría muestra esto. T-score -1.3 en columna y cadera total -1.8. Desde el punto de vista densitométrico, no tendría por qué tener osteoporosis. Pero si hacemos y seguimos las recomendaciones anteriores y le hacemos una BFA, una morfometría vertebral, vean lo que la paciente tiene. Tiene una fractura vertebral. Entonces, es una paciente con fragilidad, baja calidad ósea, porque no podemos que sea normal, pero tiene una fractura osteoporótica mayor. Es igual a tratamiento. Y con esto accedió a recibir el tratamiento. Entonces, el contexto clínico es muchas veces más importante que el resultado de la densitometría. Es la suma de la densitometría con el contexto clínico más todos los antecedentes y la evaluación completa del paciente la que nos permite hacer el diagnóstico adecuado de osteoporosis. Y ese es el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven. Con un ejercicio ordenado y sistematizado, es decir, adecuado y oportuno, como comencé la charla hace unos minutos, haciendo una evaluación clínica, aplicando las indicaciones precisas para los estudios y haciendo uso adecuado de los estudios, es muy posible, porque tenemos que ser honestos, no vamos a llegar al 100%, pero es muy posible que podamos alcanzar a diagnosticar la mayoría de los casos de osteoporosis en el tiempo adecuado para la prevención de las fracturas, que son la complicación más grave de la enfermedad y por ende es lo que queremos evitar con charlas como estas, mensajes como estos que queremos hacerles llegar a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Jiménez Umbarila, por esta ponencia tan clara, práctica y enriquecedora. Y ahora sí, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Así que tenemos lista ya la primera que nos han enviado y dice así. En el caso de pacientes premenopáusicas, ¿cuáles son las recomendaciones para monitorizar a estas pacientes? ¿Bajo qué factores de riesgo? Yo creo que la respuesta es compleja porque las pacientes en edad premenopáusica pues no son las pacientes candidatas a tener osteoporosis. La mayoría de ellas sufren factores de riesgo asociados a enfermedades secundarias, es decir, consumo de medicamentos
osteoporosis iatrogénica. Entonces, mi recomendación sería que se acerquen a su médico de confianza para que les estén haciendo una evaluación semestral o anual de estudios generales, vitamina D, calcio, y si encuentran una indicación de densitometría, entonces sí, hacer un seguimiento densitométrico anual por lo menos. Bien, doctor. La siguiente pregunta. ¿Existen otras herramientas en desarrollo o mejora para la detección de osteoporosis? Cada día se están desarrollando nuevos estudios, pero hoy en día las herramientas más importantes son el TBS, que vino a sumar a la corrección del FRAX y a la densitometría. Y en algunas partes se habla del ultrasonido, pero el ultrasonido central, el ultrasonido no tiene gran evidencia porque depende mucho del examinador. Así que las herramientas son los marcadores químicos para seguimiento y para la densitometría ósea, el TBS. Tenemos la siguiente pregunta y dice, ¿en qué situaciones clínicas podría ofrecer ventajas la tomografía computarizada cuantitativa sobre la densitometría tradicional? Las ventajas puntuales son dos. Una, cuando los pacientes tienen calcificaciones aórticas cercanas a la columna vertebral, y la segunda es cuando haya una enfermedad articular degenerativa, la espondiloartrosis en la columna lumbar. Muchas gracias, doctor Jiménez Umbarila, por compartir con nosotros esta información tan relevante y tan profunda. Pero bueno, antes de continuar, quiero aprovechar para recordarles que en Salud Digna contamos con un canal exclusivo de atención personalizada para ustedes, los profesionales de la salud. Es justamente a través de nuestro centro de atención al médico donde podrán ponerse en contacto con nuestros asesores para resolver dudas, compartir sugerencias o reportar cualquier inquietud relacionada con nuestros servicios, tecnología y programas. Para más información puedes comunicarte al +52 1 565 112 9713 o bien a través del correo electrónico coordinación.medica@salud-digna.org. Estamos aquí para escucharles, para acompañarles en todo momento. Y bueno, también quiero contarles una buena noticia. Como saben, en Salud Digna buscamos seguir acercando la mejor tecnología a más personas. Y es por eso que además de nuestras unidades de imagen molecular PET-CT en Ciudad de México y Puebla, celebramos la apertura de una nueva unidad en Guadalajara, Jalisco, en la que le estaremos ofreciendo estudios PET-CT, FDG y PSMA con la más alta calidad clínica. Todo esto respaldado, por supuesto, por médicos especialistas en medicina nuclear. Nos encontramos en la avenida Circunvalación Agustín Yáñez, 1321, entre calle Quetzal y avenida Cristóbal Colón, en Colonia Moderna. Para conocer más sobre nuestras unidades de imagen molecular PET-CT, visite www.imagenmolecularpetct.c.com.mx o llámenos también al 55 56 15 82 64. Será un gusto acompañarle en el cuidado de sus pacientes. Y bien, para continuar, doctor Jiménez Umbarila, quisiera compartirnos un comentario final antes de despedirnos. Solamente invitarlos a que siempre se preparen como lo están haciendo con plataformas como esta, que reciban la información y que aprovechen las herramientas que tienen a la mano y que cuando tengan dudas, acérquense a un profesional de su confianza que sabrá orientarlos. Muchas gracias, doctor. Y bien, pues ahora los invito a ver un breve video que hemos preparado especialmente para ustedes. El Congreso Médico Internacional Salud Digna 2025 abre sus puertas para usted en su tercera edición, un espacio de formación con ponentes nacionales e internacionales. El evento contará con 2 modalidades de asistencia, presencial y virtual. Lo esperamos el 4 y 5 de septiembre en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México. Regístrese sin costo y forme parte de la experiencia del Tercer Congreso Médico Internacional 2025. Salud Digna. La salud es para todos. Como pudieron ver, el Congreso Médico Internacional Salud Digna 2025 está muy cerca, así que espero que puedan acompañarnos. Y para terminar, doctor Rafael Alfonso Jiménez Umbarila, a nombre de Salud Digna, le quiero hacer entrega de un reconocimiento especial como muestra de nuestro agradecimiento por su valiosa participación y obviamente por sumarse con nosotros en esta iniciativa académica que por supuesto fortalece la formación médica continua. Muchísimas gracias por estar aquí. Y para todos nuestros asistentes, les recuerdo que a partir de 24 horas pueden descargar su constancia de asistencia.
Ha sido un gusto acompañarles. Gracias por su tiempo, por su compromiso con la salud y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima edición del Seminario Médico Virtual Salud Digna, el tercer miércoles de cada mes a las 7 p.m. hora Centro de México. Hasta pronto.